Bueno, este es el segundo vídeo de este apartado, es la continuación. Con este vídeo vamos a terminar el apartado 4 de campo conservativo y potencial. Bien, hemos visto que para un campo vectorial conservativo la circulación es igual, bueno, entre dos puntos lo voy a escribir. La circulación, que es esto, entre el punto A y entre el punto B, se calcula así. Y hemos visto que eso es igual a menos el incremento de la función potencial. Muy bien. Bien, lo voy a escribir aquí, sí. Entonces, el incremento de potencia voy a poner menos en el otro lado, ¿vale? Es menos la circulación entre A y B. Bueno, pero recordemos que si yo voy a calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, eso será la suma de los potenciales pequeñitos que hay entre A y B. Es decir, si este es el punto A y este es el punto B, la diferencia potencial que hay desde aquí hasta aquí, ¿vale? Pues será igual a la diferencia potencial que hay desde aquí hasta aquí, más que hay desde aquí hasta aquí, más desde aquí hasta aquí. Es decir, la diferencia de potencial, ¿vale?, que hay desde aquí hasta aquí, pues es la suma de las diferencias de potenciales infinitesimales que hay entre dos puntos muy cercanos. Lo podemos hacer así. Bueno, de esto ya hablamos en vídeos anteriores. Bueno, por un lado tenemos esto igual a esto y esto igual a esto, pues yo sé entonces que esto es igual a esto. Bueno, como aquí hay un menos, el menos, yo si quiero lo tacho de aquí y me lo pongo aquí. Es decir, tenemos que el cambio, bueno, lo voy a escribir y ahora digo qué significa esto. Esto es el cambio, perdón, el cambio de potencial que hay entre dos puntos muy cercanos. Si yo hago aquí un efecto de lupa y ya los viera por fin separados, pues esto es la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos. Si fuese que yo voy desde aquí hasta aquí, este sería mi punto A y punto B, esto siempre es valor final menos valor inicial. Y esto, bueno, acordaros, he dibujado una cosa más. Cuando ya hacemos el zoom, ya la trayectoria la vemos en línea recta. ¿Vale? Se hace un zoom tan grande como sea necesario para que desde A hasta B ya se vea en línea recta. Pues bien, esa es la diferencia de potencial que hay desde A hasta B. Y esto sería este vectorcito que he dibujado, el vector de desplazamiento infinitesimal. Luego, lo poquito que cambia el potencial cuando yo pase de un punto a otro muy próximo, ¿ve? Lo calcularé multiplicando el valor que tenga el campo aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Acordaros que se hace un zoom tan grande para que el campo A sea el mismo valor aquí que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, no cambie. En realidad, el campo cambiará de un punto a otro, pero hacemos un zoom tan enorme que el campo ya lo vemos constante en toda esta zona. Pues bien, el valor que experimente, el valor pequeñísimo, el valor infinitesimal que experimente el potencial a pasar de un punto hasta otro muy cercano, pues se calcula haciendo esta cuenta, multiplicando el valor del campo por el vector de desplazamiento, bueno, y cambiándole el signo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos esto. Y voy a utilizar esto para pensar cosas. Estamos hablando de que tenemos un campo vectorial conservativo. Lo que significa eso, que habrá unas líneas de fuerza del campo, como sea. Pero por ser conservativo, además crea un campo escalar. Y los campos escalares, ¿cómo se representan?
con las superficies X escalares. Luego aquí también tengo que dibujar yo superficies para el potencial. No sé, imaginaros que fuesen así. Y aquí eso sería la superficie X escalares. Bueno, en este caso en línea. No estoy dibujando la superficie porque estoy dibujando en 2 dimensiones. Pero esto sería la superficie X escalares del potencial que aquí hay. Acordaros que esto une todos los puntos que tienen el mismo potencial. Por ejemplo, aquí el potencial es 8. Y aquí el potencial es, yo que sé, 10. Y aquí cada superficie que potencia une todos los puntos que tienen el mismo potencial. ¿Acordáis, no? Bien. Voy a utilizar esta formulita para ver si puedo deducir cómo están relacionadas estas curvas con estas otras. ¿Se puede saber cosas? Hombre, pues cosas podemos saber. Vamos a imaginarnos que yo estoy en este punto y que voy a hacer un desplazamiento infinitesimal. ¿Para dónde me muevo? Pues vamos a suponer de primeras que me muevo a lo largo de la superficie X escalar. Es decir, no me muevo de ahí. Este es el pequeño vector diferencial de L. Lo he dibujado grande, pero en realidad esto es muy pequeño, microscópico, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo dibujo grande, para que se vea mejor. Bien. Si hacemos esto, y yo esto me lo traigo a esta cuenta, fijaros, aquí el vector A es tangente. Acordaros que el vector A es tangente a las líneas de fuerza. Bien, vamos a aplicar esta fórmula. ¿Cuánto valdría el diferencial de potencial? Pues mira, si paso desde un punto del potencial a otro punto del potencial, pues no he cambiado de potencial, esto no cambia. Estoy pasando desde un punto donde el potencial es 8 hasta donde el potencial es 8, no cambia. Y yo sigo escribiendo la fórmula, eso es igual a este producto escalar. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Producto de dos vectores, este vector por este, escalarmente, y me sale 0. ¿Qué sabemos de aquí? ¿Qué deducimos de aquí? Acordaros, si el producto escalar es 0, entonces estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Eso se ve muy fácil. Acordaros que el producto escalar, lo pongo aquí arriba, es, pongo el menos, no pasa nada, producto de módulos por el coseno del ángulo que forme. Ese angulito, pequeñito ahí. Pues bien, si sale 0 es que el coseno es 0, porque estos son los módulos, tendrán valores y no es 0. Entonces es que el coseno es 0. Luego el ángulo es 90 grados. Efectivamente, entonces ya hemos deducido una cosa importante. Cuando yo tenga un campo escalar, un campo vectorial conservativo, ya sabemos que crea un potencial. Bien, pues las superficies equipotenciales me está diciendo esto que son perpendiculares en todo punto al campo. Es decir, aquí ese ángulo son 90 grados. Igual que este, 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90. Okay. Yo ya cuando lo he dibujado sabiendo lo que tiene que salir. Pero con esto lo que quiero decir es que si tú tienes una línea de un campo así conservativo, si tú vas a dibujar las superficies, pues lo que sabes es que son perpendiculares. Allá donde se cortan, son perpendiculares. Yo no, bueno, no lo he dibujado muy bien. Esto tiene que cortar perpendicular, perpendicular y perpendicular. Y esta es la del valor 8. Si voy a dibujar del valor 6, pues tiene que ser cortar perpendicular a las líneas. Perpendicular, perpendicular. Y este es a lo mejor el del valor 6. ¿De acuerdo? Luego con esto hemos demostrado que las líneas de campo de un campo conservativo, las líneas de campo, las líneas de fuerza, son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Bueno. Y si voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un zoom para ver dos superficies equipotenciales, muy juntitas.
Esta tiene un potencial V y esta 1 V'. Vamos a suponer que V' es un poquito más grande que V. ¿Vale? Bueno. Si yo me dijera, oye, en este punto de esta superficie, el vector A del campo, ¿cómo lo dibujo? ¿Cómo será? Hombre, ya hemos visto que tiene que ser perpendicular. Porque las líneas de fuerza son perpendiculares y el vector de campo es tangente a las líneas de fuerza. Luego, es perpendicular. Bueno, ¿y para dónde? ¿Perpendicular para dónde? ¿Para acá? ¿O para acá? ¿Para dónde? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar aquí, en realidad, 3 líneas, que estarían muy juntitas, ¿vale? Ahora, una, así creo que se va a entender mejor, 2 y 3. Y vamos a suponer que este es el potencial 1, el potencial 2 y el potencial 3. Vamos a suponer, por ejemplo, que el 1 es más grande que el 2 y el 2 es más grande que el 3. Es decir, el potencial, estamos viendo que conforme yo me voy para allá, va disminuyendo. Si me muevo para la derecha, disminuye. Si me muevo para la izquierda, aumenta. Bueno, pues ¿cuánto? Aquí, perpendicular, de acuerdo. ¿Pero para acá o para acá? Bueno, pues lo vamos a deducir. Vamos a deducirlo utilizando esta fórmula. La voy a volver a copiar. Diferencial de V es menos A por diferencial de L. Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que me voy a desplazar desde aquí. Puedo razonar igual, que me muevo para acá o que me muevo para allá. Vamos a hacerlo aquí. Este es el diferencial de L. ¿Vale? Este. Me voy a mover desde V2 hasta V3. Desde un potencial grande hasta un potencial más pequeño. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto, que es el incremento de V, ¿esto qué será? ¿Positivo o negativo? Recuerdo, esto es valor final del potencial menos valor inicial. Es decir, valor aquí del potencial menos valor aquí. Y estoy diciendo que este es V3 que es más pequeño. Luego esto es un número, voy a poner números para que se vea. Este sería el 8, esto sería un 10, esto sería un 6. Sería 6 menos 8, negativo. Luego esto es negativo. Contra. Pues esto es negativo. ¿Y esto cómo lo voy a calcular? Haciendo esta cuenta. ¿Y esto cómo se hace? Producto de módulos por el coseno de teta. Los módulos son positivos siempre. Es lo que mide el vector. Entonces, si esto es negativo, toda esta cuenta, el coseno no puede ser negativo. Tiene que ser positivo para que con este menos sea negativo. Acordaros, el ángulo, como el vector A sabemos que es para allá o para acá, el ángulo este será 90 grados. Si el vector de campo fuese para la derecha, formaría 0 grados. Teta será 0 grados y si fuese para atrás sería 180 grados. Si me tiene que dar positivo, ¿cuál de los dos resultados es el bueno? Pues 0. Y esto lo descarto. Luego, con esto hemos razonado otra cosa más. Antes ya habíamos averiguado que el vector de campo es perpendicular a las superficies equipotenciales. Pero ahora hemos deducido el sentido. El campo, lo pongo aquí al lado, es hacia acá. Bueno, no tiene por qué tener el mismo tamaño que el otro. Voy a poner más. El campo es perpendicular a la superficie y apunta hacia el lado donde decrecen, donde disminuyen los potenciales. ¿De acuerdo? Luego ya sabemos más cosas. Por ejemplo, en este, fijaros, bueno, ahora me estoy dando cuenta que antes puse número al tuntún, esto sería imposible. Porque aquí en este punto el vector de campo es tangente, aquí es tangente, y tiene que apuntar hacia potenciales decrecientes. Luego este, por ejemplo, sería un 8 y este sería un 6. No, fijaros que las líneas apuntan hacia acá. Pues tienen que ir atravesando superficies de potenciales cada vez más pequeños. ¿De acuerdo? Esto tampoco podría ser. Ah, bueno, este sí.
Va de un potencial 10 a un potencial 8, y aquí podría haber otra línea con un potencial 6 y aquí otra con un potencial 4. Es decir, las líneas de fuerza van atravesando potenciales cada vez más pequeños. Luego el campo apunta hacia potenciales decrecientes. Bien, y una última cosa, fijaros, si yo tengo esas mismas tres líneas, vale, de potenciales, si a mí me dijeran, bueno, por ejemplo, en este punto estoy y me voy a desplazar, ¿en qué dirección me desplazo para conseguir que el potencial cambie lo máximo posible? Pues mirad, el pequeño, cuando yo me desplazo, estos son los vectores L, para que esto sea lo más grande posible, fijaros, le voy a poner el cambio, me da igual que suba o que baje, pero lo más grande. Para que esto sea el valor más grande, pues esto tiene que ser el valor más grande posible. Y esto es A por L por coseno de teta, todo esto en valor absoluto. Para que esto sea el valor más, bueno, el menos se pierde dentro del valor absoluto, tiene que ser que esto sea el valor más grande. ¿Y un coseno dónde toma sus valores más grandes? Pues cuando teta es igual a 0, tiene un máximo, y cuando teta es igual a 180 grados. Por lo tanto, que es menos 1, pero el valor absoluto me sale más grande. Entonces, cuando el desplazamiento forma un ángulo de 0 con esto, o de 180, será cuando viajando poco cambiará más el potencial. Es decir, nosotros ya sabemos que A es perpendicular. Luego, si L forma 0 grados, significa que apunta en la misma dirección que el campo A. O si forma 180, pues significa que es en sentido contrario. Luego, si se mueve perpendicular a la superficie para acá o para acá, es cuando se produce el cambio más grande de V. Si tú ya te mueves inclinado, los cambios del potencial es más pequeño. Bien. Otro puntito. Rápidamente, ¿qué se entiende por un campo vectorial central? Bien, un campo vectorial central es aquel donde si aquí yo tengo una fuente, ya sabemos que de aquí salen las líneas del campo, pues resulta que salen recticas para afuera, radiales. ¿Vale? No hacen curvas ni nada de eso. Es decir, eso significa que si yo quiero saber cuánto vale el campo en este punto, pues hacia afuera. Si yo quiero saber cuánto es el campo en este punto, pues hacia afuera, radialmente hacia afuera. Eso es un campo central. Y al contrario con los sumideros. Si yo tengo aquí esto que es un sumidero, pues las líneas de campo son hacia adentro, entran aquí. ¿Vale? Puede tener más, puede tener menos. Y eso significa que el campo es radial también, pero hacia adentro. Si yo a mí me dijeran, ¿cuánto es el campo aquí? Pues ahora para acá, pero apuntando hacia adentro. Aquí, apuntando siempre hacia adentro. Fijaros, el campo, si es una fuente, sale radialmente de donde está la carga fuente. O apunta hacia la carga fuente si es un sumidero. Campos centrales. Pues eso significa. Esto que estáis viendo es una cuña que revisando con el tiempo el vídeo he visto que aquí me faltaba decir una cosa sobre los campos radiales. Aquí había dibujado un campo A y ya hemos dicho que, he dicho radiales, que un campo como el que estamos diciendo se llama central si las líneas son radiales a la fuente, pueden entrar o salir.
pero son radiales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí estoy dibujando el ejemplo de una fuente, que es lo que había antes. Es decir, lo que no puede ser es esto. Por ejemplo, esto no sería un campo central. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, se me olvidó decir, cuando estoy viendo eso, que se puede demostrar que para los campos centrales, nosotros no lo vamos a demostrar, que los campos centrales son conservativos. ¿Vale? Cualquier campo central es conservativo. Eso, relativo. Eso acordaros que quiere decir que la circulación entre dos puntos cualesquiera no depende del camino. ¿De acuerdo? Ojo, porque esto es importante. Y muchas veces suele preguntar, quieren que justifique por qué tal campo es conservativo. Pues lo que hay que mirar es que si es central, entonces es conservativo. Claro está que es cuando está una partícula de carga individual o de masa individual. Porque esto cuando se ponen dos juntas, si aquí tenemos una y aquí otra, las líneas de campo ahora interaccionan entre sí y ya no son, ya no son recticas todas, ¿vale? Ya hacen curvas. Se refiere que un campo central es cuando está una carga individual y entonces sus líneas, aquí cuando están interaccionando esta carga o masa con esa. Cuando están individuales son así. Bueno, pues cualquier campo central es conservativo. Y por lo tanto, tiene un campo escalar a su alrededor, que es el campo de potencial, la función potencial. Como hemos visto que la función potencial, las superficies equipotenciales, mejor dicho, son perpendiculares a las líneas de campo, pues viendo esto, se ve claramente que si yo las dibujo y voy cortando perpendicularmente, me sale aquí una circunferencia. Claro está, si esto lo dibujo en tres, o lo pudiera dibujar en 3 dimensiones, me saldrían esferas. Luego, esto es otra cosa importante que no dije en el vídeo anterior, que en los campos centrales, las superficies equipotenciales son esferas centradas en la masa o en la carga. ¿De acuerdo? Entonces, los campos centrales son conservativos y las superficies equiescalares son esferas. ¿De acuerdo? Corto aquí y continuáis viendo por dónde iba. Hasta luego. Campos centrales. Pues eso significa. Y el último puntito. Aquí lo pongo. A ver. Dejadme que eche un vistacito. Sé que me queda uno. Vale. Voy a hacer una mini pausa. Vosotros no la vais a notar. Bueno, aquí estoy. Vamos a ver. No le pongo título. Vamos a suponer que tenemos aquí una fuente. Eso significa que sus líneas de fuerza salen radialmente. Para no guardarlo mucho, dibujo 4 solo. El campo A. Y vamos a calcular lo siguiente. Vamos a suponer que estoy en este punto. Bueno, me ha salido muy oscuro. Estoy en este punto y que me voy a desplazar un poquito. Y quiero calcular cuánto varía el potencial. Sabemos esta fórmula, la recuerdo. Pues bien, pero me voy a mover radialmente hacia afuera. Hacia aquí. En realidad esto sería microscópico. Desde aquí hasta aquí, este sería el vector diferencial de L. Entonces se produce un cambio en el potencial. ¿De acuerdo? Fijaros, como me estoy moviendo en la dirección radial, el desplazamiento lo puedo escribir como un diferencial de R. Es decir, yo tengo aquí, si yo quiero decir este punto con respecto de este, pues lo hago con este vector, que es el vector de posición R. Y si digo, bueno, ¿y este punto? Pues con otro vector R. Pues fijaros, si cambia desde aquí hasta aquí, es un diferencial de R. Es el R final menos el R inicial. Simplemente que lo estoy dibujando aquí. Bueno. El vector A, como la línea de fuerza
es radial hacia afuera, el vector del campo, aquí, es un vector, lo voy a dibujar al lado, que apunta para acá, ¿vale? Aquí, para este punto, el vector R sería aquí, ¿vale? Bueno, pues el vector A es un módulo en la dirección R. El vector diferencial de L es su módulo por un vector R. Bueno. Entonces, perdón, esto ya hemos dicho que es diferencial de R, porque nos vamos a ir radialmente. Si se moviera, por ejemplo, si fuese desde este punto hasta este, el diferencial de L no es radial. Esto no es igual a diferencial de R. Diferencial de R si se mueve radialmente hacia afuera. Entonces, para el caso particular que se mueve hacia afuera, pues sí es el diferencial de R, en la dirección de R. Si yo multiplico esto vectorialmente, esto sale, los vectores este por este, el mismo vector sale 1. Luego esto me sale el menos A por diferencial de R. Y lo único que voy a hacer es despejar la A. Si yo de aquí despejo la A, el menos me lo voy a llevar al otro lado, el diferencial de V y el diferencial de R me queda aquí abajo. Bueno, esto es una demostración un poquito regulín, porque no tenemos más matemáticas para hacerlo más en serio. Pero a esto es lo que yo quería llegar. El módulo del campo es menos la derivada de V con respecto de R. Esto es una derivada. Si esto es el módulo, si yo quisiera escribirlo con los R, vectorialmente, pues si yo lo multiplico aquí por R, ya tengo con el vector superficie, con el vector, esto. Es decir, yo voy a multiplicar por R aquí y por R aquí. ¿Qué me queda? Si multiplico aquí por R, ya me queda que eso es A. Y aquí, bueno, pues esto lo voy a dejar así. Bueno, y tengo esta fórmula, que es más completa que la otra porque esta ya es vectorial. Es decir, si yo conozco el potencial de un campo, pues bien, entonces, de un campo que sea central. No sé si lo he dicho al principio, pero mirad cómo está dibujado. Central significa que las líneas del campo son hacia afuera. Pues bien, yo puedo, si conozco el potencial, si yo derivo y le cambio el signo, tengo cómo es el campo. Este resultado es importante. Antes, hace ya bastantes años, se explicaba esto de otra manera porque se explicaba el gradiente, que es una función, un operador, mejor dicho. Pero ya que no hay que explicarlo, pero sí nos piden que os expliquemos esto, porque esto en realidad es el gradiente en una dimensión, para el caso particular de campos radiales. Bien, que esta formulita hay que sabérsela. ¿Y esto cómo se aplica? Y con esto termino. Bueno, imaginaros que a mí me dicen, oye, conocemos el potencial de una carga. Imaginaros que es una constante por R al cuadrado. ¿Cómo será el campo? Pues lo único que tengo que hacer es derivar. ¿Veis? Derivo esto con respecto de R. ¿Sabéis derivar? Esto pasa aquí y me sale 2K por R y le pongo el vector unitario R. Y mira, derivando esto, ya sé cómo es el vector. El vector del campo. Que cuando ahora ya terminemos esto, que ya lo estoy terminando, ya empecemos con el campo gravitatorio, veremos que esto es la forma que tiene el campo gravitatorio dentro del planeta Tierra. Y por lo tanto este es el potencial que tiene dentro del planeta Tierra. Otro ejemplo, fuera del planeta Tierra, el potencial es una cosa así. Imaginaros que a mí me dicen que el potencial es así. ¿Cómo es el campo? Pues derivo. Esto es como si es como si fuese menos k por r elevado a menos 2. Derivo el menos 2 baja, menos con menos me sale un más, pues 2k y me queda r elevado a menos 1. Y el vector r. Hombre, esto no se deja así, sino que se escribe 2k partido por r y el vector unitario en la dirección de r. Y este es el vector del campo gravitatorio. ¿Lo he hecho bien? No. No es, esto me lo invento así, pero esto no es el potencial.
Esto no es el campo gravitatorio de la Tierra afuera, lo he dicho mal. Esto es un campo que yo me he inventado. Vale, pues yo cuando derivo, es que he derivado mal. Porque la derivada de esta pone aquí y pongo uno menos. Perdón, esto es menos 3. ¿Vale? Y saldría eso. El del campo lo hago yo aquí, ya que me he equivocado en eso. Pero bueno, esto es que este campo no existe, pero matemáticamente sí, lo puedes definir. El de la Tierra fuera es así. Menos K no es R cuadrado, es R. ¿Cómo sería A? Si yo pregunto ¿cómo sería A? Pues derivo. Esto es menos K por R elevado a menos 1. Cuando yo derivo, el menos 1 viene para acá, cancela este menos, me sale más y me queda R a la menos 2. Y el vector R. Luego se me queda K partido por R cuadrado